Gracias por haber venido y por haberme invitado también estos días. Y me está haciendo bien a mí. Espero que a vosotras también, y que alguna cosa de lo que vamos hablando quede en nuestras mentes y en nuestros corazones y el Señor lo use para bien. Esperad un momentito. Ayer repartí unas hojas acerca de los obstáculos que puede haber para la comunicación fluida, especialmente pensando en nuestros esposos, pero a veces se puede aplicar casi a cualquier otra esfera de la vida, de relaciones con otras personas. Las que no estabais, si queréis coger, hay alguna copia aquí que podéis cogerla, o más tarde, cuando queráis. Me di cuenta después, al estar en casa, que cuando empezamos ayer a hablar acerca de los hijos y cómo el Señor en Efesios dice, criadlos en disciplina y en amonestación del Señor, habíamos visto mayormente lo de disciplina. Voy a repasar así rápidamente por las que no estabais, pero decíamos que el disciplinar a un hijo no es prueba de ser duros ni nada, sino, según la Escritura, es prueba precisamente de amarles. Dice que Dios al que ama castiga, y precisamente en Hebreos nos habla de que Él disciplina a los que son hijos, igual que el Padre al hijo a quien ama. Y disciplina abarca muchas cosas, abarca instruir o enseñar a los hijos. Sobre todo eso tiene que ver más cuando los niños son pequeños. Puede incluir azotar, castigar, porque es necesario esa disciplina. La moda del mundo de que los niños son buenos y que no hay que luego se estropean, pero que de pequeñitos son muy buenos, pues no está de acuerdo, como veíamos con la palabra de Dios, que dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho y que la vara o la corrección lo enderezará. Y es verdad que no llegan a las maldades que luego el ser humano es capaz de desarrollar, pero sí que hay una tendencia de egoísmo y de desobediencia que hay que educarles, hay que disciplinarles, en otras palabras. Así que eso es lo que indica Efesios 4, criarlos en disciplina, que puede ser instruirles, enseñarles. Hablábamos de la importancia de hacerlo nosotros. Es que estos hijos nos los ha dado Dios a nosotros. Y a veces, pues qué sé yo, hay circunstancias, claro, cada caso y cada familia es un caso diferente, ¿no? Pero sí que decíamos lo que es lo más importante y lo que sería el ideal. Si luego no se puede llevar a cabo es otra cosa, pero que si se puede llevar a cabo es el ideal, pues el ideal es que les criemos nosotros y que no tengan que ir desde muy pequeñitos a la guardería, porque, bueno, ya ves, hay guarderías muy buenas, pero hay algunos niñitos que resulta que cuando vienen sus padres a buscarles, me decía mi sobrina, que está en una guardería, que luego no quieren irse. Si se han pasado todo el día allí y les han tratado bien, a veces no quieren irse ni con sus padres. Y decíamos, pues que no, y sobre todo si somos del Señor, tenemos algo muy grande, muy hermoso que comunicar a nuestros hijos. Y es una pena que no podamos hacerlo. Yo me acuerdo cuando Ana nació, yo no sé si es porque llevamos 5 años sin tener hijos, que me hacía una ilusión pensar que a esta criatura yo le podría hablar del amor del Señor, que tenemos un Dios que nos ama y un Dios que no sé, cosas del Señor. Me hacía una ilusión eso, porque yo había tenido clases de escuela dominical, pero una hija propia a quien pudiera instruirle en esas cosas, os lo digo de verdad, no es por hablar, pero me hacía mucha ilusión eso, poderle hablar del Señor bastante pronto. Pero bueno, hablábamos de la disciplina y todo lo que supone, y decíamos que cuando son los abuelos que les cuidan, a lo mejor los abuelos son excelentes,
y han sido unos padres formidables, pero ya no son tan jóvenes, ya no tienen las mismas fuerzas y por lo general tienden a no querer disciplinar, porque dicen, ya que este está conmigo, que esté a gusto y ya le disciplinará su padre y su madre. Y así el crío por fin, el niño, la niña, se queda sin disciplina, porque cuando por fin viene su padre o su madre, han estado tan poco con la criatura que tampoco quieren empezar a disciplinar justamente. Entonces, si estás todo el día y hacen algo que está mal, en el momento concreto es el momento de corregirlo, pero no después cuando llegas tarde, a lo mejor, sobre todo los que pasan un horario entero fuera de casa. Pues la tendencia es no disciplinarles tampoco, y parecerá que se quiere mucho al niño, pero resulta que no es efectivo ese cariño, porque al niño hay que educarle para la vida, no solo para que nos tenga a nosotros tranquilas, sino que hay que educarle para la vida que luego sigue, que es dura, que es difícil, y hay que educarles. Pero no llegamos a la segunda parte, que es no solo con disciplina, sino con amonestación del Señor, lo que dice en Efesios. Y eso pues ya puede darse para jóvenes, para niños ya mayores que sí que entienden y se puede dialogar. Ya es la enseñanza a través del diálogo. Y nuevamente nos encontramos con que las tendencias y las modas humanas van cambiando y hoy se nos dice que no, uy, que va, no hay que meterles tanto en la cabeza porque si les comes el coco te saldrán peor, y que hay que dejarles a padres que ni la religión católica ni la religión protestante, nada, ya escogerán. Resulta que cuando son pequeñitos les enseñamos a comer a su hora, les enseñamos que tienen que dormir y en las cosas espirituales no, eso ya aprenderán solitos. Pues la Biblia no está de acuerdo con eso. Ya habéis visto lo que hemos leído de Deuteronomio. Pues no solo tú me vas a amar con todo el corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, sino que estas cosas que yo te mando las pasarás a tus hijos, y las dirás estando en tu casa, andando por el camino, al levantarte, al acostarte. Eso es mucho, hablar, no es un poquitín, es mucho. Es mucha amonestación. Y vamos a leer otro versículo, otro pasaje que también dice aproximadamente lo mismo. Salmo 78, versículos 5 al 8. Dice, él estableció testimonio tiene que ver con su ley o algo así, en Jacob. Cuando habla de Jacob, a veces tiene que ver, como veréis por lo que sigue, no solo con Jacob como persona, sino como Jacob, cuya descendencia formó el pueblo de Israel. Y sabéis que la poesía hebrea rima más que nada en pensamiento, y muchas veces es un pensamiento semejante. O sea, lo que se dice en la primera línea se repite en la segunda, pero con palabras diferentes, pero significando lo mismo. Así que aquí es un caso de esos. Estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, que equivale a lo mismo, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. No sé cuántas generaciones hay ahí, 3, 4, muchas, ¿verdad? A sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Hay quien dice que no escarmientan en cabeza ajena, que eso no ocurre, que por eso no vale la pena decirles mucho, porque ellos ya irán experimentando en su propia cabeza. Pues yo os digo que yo doy gracias a Dios que yo no he tenido que experimentar en mi propia cabeza lo que el mundo da, porque es horrible, es que es mucho mejor evitarlo, esa es la verdad.
Y aquí el último versículo dice, para que no sean como ellos. Sí, para que aprendan, que se lo cuenten a sus hijos y a sus nietos y a la generación venidera, para que aprendan, para que no caigan en esas mismas cosas, para que se libren precisamente de esas cosas. Así que no nos dejemos llevar por las nuevas filosofías que nos roban el privilegio de comunicar a nuestros hijos las cosas del Señor. Es que es al revés, la Biblia, en estos dos pasajes que hemos visto, pero en Proverbios resulta que todo el libro de Proverbios son consejos de un padre a un joven, no un niñito, por favor, que va a dejar seguramente el hogar y antes de que se vaya le habla de las mujeres malas, de tantas cosas, de la verdadera sabiduría. Y todo Proverbios son consejos de un padre o los dos, porque ya veréis que lo bonito de Proverbios es que se ven a los padres unidos, comunicando al hijo las cosas de Dios. No cada uno por su lado. Tanto monta tanto. Isabel como Fernando, ¿se ven? Haz esto con tu padre y vamos a verlo en un momento en Proverbios, por ejemplo, capítulo 1 y el versículo 8. Proverbios 1:8 dice, oye, hijo mío, ¿veis que es un padre exhortando a su hijo, amonestando a su hijo? La instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Otra vez estamos con la poesía hebrea, que dice más o menos lo mismo, pero en otras palabras. O sea que aquí la instrucción de tu padre y la dirección de tu madre equivale casi a lo mismo. O sea, padres unidos que son como portavoces de Dios. Caramba, es que este libro de Proverbios es tremendo. Lo lees y parece que es Dios que está hablando. Y resulta que es un padre el que está hablando. ¿Cómo puede un padre llegar a hablar de tal manera que es portavoz de Dios? Pues creo que, no sé, os viene a la mente cómo, ¿no? Empapándose de las cosas de Dios, haciéndolas suyas, llenando su corazón de ellas, amando al Señor de todo su corazón, y luego resulta que habla de una manera que parece que es Dios mismo que está hablando. Otro versículo que muestra al padre y la madre juntos, hablando al hijo, amonestando al hijo, o hija, que ya sabéis que eso es indistinto en este caso, es el capítulo 6, versículo 20. Dice así, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. ¿Veis? Las dos cosas significan lo mismo. O sea que la madre, aún en esos tiempos que pensamos que el que mandaba y tal era el padre, aquí está considerada como también igualmente eficaz, que lo que dice su madre vale, por supuesto que vale. Y luego solo una ojeada, porque es casi en cualquier capítulo podríamos verlo, pero mirar, por ejemplo, el principio del capítulo 2 y un poco del principio del capítulo 3 de Proverbios también, para que veáis que parece que es Dios mismo que está hablando. Así que sí, que así de serio es, y es un mandato realmente del Señor a los padres judíos que comuniquen estas verdades a sus hijos, y sigue siéndolo para nosotros. Un mandato, cuidado, no algo opcional, es un mandato, sobre todo si hemos creído en él y somos su pueblo. Capítulo 2, mirar, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, etc. ¿Veis que es que a veces pensamos que es Dios que está hablando? Y resulta que son instrucciones
o son amonestaciones de un padre a un hijo, porque luego si siguiéramos leyendo veríamos que le dice que te libre de la mujer mala, que es muy engañosa y tiene palabras muy suaves, habla incluso algo del sexo, de todo, fíjate, y es un padre. Y el capítulo 3 otra vez parece que es que fuera Dios mismo hablando. Hijo mío, no te olvides de mi ley. A que parece el Señor, ¿verdad? Y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y fíjate de Jehová de todo tu corazón, etc. Pues es que todo el libro de Proverbios es eso, fíjate. Fijaos, enseñanzas, amonestaciones de un padre a un hijo que va a dejar el hogar, que no es un niño pequeñito, y eso es lo que enseña la palabra de Dios. Es un mandato realmente a los padres judíos, como hemos visto en Deuteronomio, el pasar las cosas del Señor. Y perdonad que hable con claridad, pero yo estando en Canarias he oído tal comentario, más o menos. Y yo no quiero ofender a nadie, porque pues a veces podemos tener opiniones diferentes, pero es que yo creo que no encaja con esto que estamos diciendo, no encaja. Algunos padres diciendo que es que no se puede amonestar demasiado, porque luego a lo mejor los hijos salen peor, que los hijos es que necesitan probar el mundo, porque si solo han estado en la iglesia, luego cuando van al mundo el mundo se los come, o se los atrae muchísimo. Lo siento, pero no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso. Nunca hablaremos demasiado a nuestros hijos en el sentido verdadero. Claro, luego vamos a ver el siguiente punto, que esto que decimos tiene que ser vivencia, Palabras solo, ni hablar. Religiosidad solo, tampoco. Venir a la iglesia solo, no vale. Tienen una sensibilidad, ellos saben enseguida cuando eso funciona en tu vida o si no funciona. Si no funciona, tampoco lo van a aceptar así como así, desde luego que no. Pero yo no creo que todos los hijos de creyentes tienen forzosamente que gustar el mundo y pasar por eso, porque si no tarde o temprano caerán en ello. Lo siento decir, bueno, no lo siento, me alegro de decir que conozco a montones de jóvenes que no les ha pasado eso, que hay algún caso que le pase, eso es la excepción, pero no la norma. Cuidado, que si les hemos instruido en las cosas del Señor y además ven que es una realidad en nosotros, no tienen por qué buscar otra cosa, porque ven que esto satisface, esto es real y vale para ellos también. Ahora, cuidado con que no lo vivamos. Y sí que haya mucha amonestación, pero no haya una vivencia real. Que digamos una cosa por la boquita pequeña y luego vivamos otra. Eso es fatal, eso desorienta mucho y por supuesto, el Señor es muy misericordioso. Y yo conozco hijos que han funcionado mejor que sus padres. Así que cuanto más si las madres y los padres vivimos de verdad las cosas del Señor, si podemos hablar casi como portavoces de Dios porque lo hemos hecho nuestro, ¿cuánto más puede ser eso eficaz? No pensemos que automáticamente no va a serlo. No, por favor, no lo pensemos, porque la promesa del Señor es que instruye al niño en su carrera y aun cuando fuera viejo es que no se va a apartar. No que se va a apartar y luego va a volver, cuidado. Puede no apartarse y esa es la norma, yo creo. Lo que puede ser excepción es que alguno no salga bien. Hay un libro en inglés que se llama Parents in Pain, que es como padres casi sufriendo como si fueran dolores de parto. Y trata sobre todo de familias cuyos hijos pues no han salido bien, ¿no? Y la verdad es que a veces uno sí que tiende a culparse a uno mismo y pensar, pues será mi culpa. Y puede serlo, cuidado, que no lo descartamos. Podía serlo, pero no necesariamente.
Y dice un ejemplo que no es para irlo diciendo ahí por todas partes, pero dice que el Señor se arriesgó a hacer al hombre, ¿no? Y le dio libertad, y el primer hombre salió mal. Y eso que salía de las manos del Señor y tenía el mejor padre, por así decirlo, ¿no? Pero gracias que el Señor también proveyó el medio para recuperar al hombre perdido y salvarle. Así que animémonos, pero tengamos bien claro, tiene que ser vivencia. Venir a la iglesia, punto, y no vivirlo, no resulta. Lo notan, y luego el efecto sí que será contraproducente. Hay otra cosa que bien vale la pena aquí mencionar ahora, es el culto familiar. Ayer hablábamos de la importancia de dar tiempo a los hijos. Claro, si no tenemos tiempo con los hijos, tampoco vamos a tener tiempo para el culto familiar con los hijos. Y eso tiene una importancia tremendísima. Por supuesto, cuando son muy chiquitines no se les puede estar leyendo ahí un capítulo y otro capítulo, porque no sé, pero no aguantarían, desde luego. Y hay que tener el culto familiar de acuerdo a la edad que tienen los niños. Por lo menos nosotros hemos ido variando según la edad que tenían. Ana era un poquito mayor porque es 3 años mayor que la segunda, pero los otros solo se llevaban 1 año y pico. Así que eran algo pequeños. Y recuerdo que por una temporada lo que hacíamos era escenificar, como si hiciéramos teatro, las historias bíblicas. Uy, eso les encantaba. Y si se les quedaba, se les quedaba en la mente. Y habían algunas historias que les gustaban más, y esas las querían repetir, como hacen los niños, que cuando una cosa les gusta, pues vale, a repetir. Y me acuerdo una vez, y lo estábamos comentando con Ana, que escenificamos la historia de Lázaro, la resurrección de Lázaro. Y tenían una litera, y allí puso Jaime una manta, y les gustó tanto que lo que no les gustaba era hacer de María y de Marta y solo llorar, lo que les gustaba era hacer de Lázaro, y todos quisieron repetir la historia. Otra vez allí metido otro de ellos y haciendo de Lázaro y las demás llorando, etcétera, no sé. Pero 4 veces una historia bíblica seguida, porque teníamos 4, pues yo creo que debió quedar bastante grabada en su mente. Y así era con otras historias. Y así no se les hacía pesado, resulta que les entraba. Pero claro, para eso hay que dar tiempo, como estábamos diciendo antes, hay que darles tiempo. Luego también, si os puede servir de ayuda, había una época en que teníamos libritos de esos que tienen letras grandes y hay historias bíblicas, y de paso veían algún dibujo y contábamos la historia, y luego palabra a palabra, directamente a la Biblia. Y os parece que solo hablo de cosas personales, pero son las que, o no personales, pero familiares, porque son las que conozco más. Claro, no conozco tanto las experiencias de otros, que luego a lo mejor podríais contarme. Pero Jaime dice que escuchó la lectura entera de la Biblia 3 veces antes de leerla él, seguido, en su vida de joven. 3 veces. Y cuidado que su padre, y Jaime incorporó eso también a sí mismo y a su lectura, no quitaba ningún pasaje de la Biblia. Es decir, nosotros leímos Levítico con todos los sacrificios, Éxodo con todos los mandamientos, ya no solo los 10 mandamientos, sino mandamientos ya más específicos. Y diríais, pero eso a un niño, eso le aburre un montón. Os digo que es curiosísimo, pero estábamos en Inglaterra cuando no sé si era Éxodo o Levítico que estábamos leyendo. La lectura nos iba por allí. Y mi suegra, que entonces se había quedado viuda, se quedaba pasmada de cómo los niños hacían comentarios de esas lecturas. Y es que lo van asimilando tanto que sus mentes se abren y quieren entender más.
Claro, a veces había preguntas que no se podían contestar y sencillamente de Jaime y también su padre decía, pues no lo sé, hijo, no lo sé. Y a lo mejor más adelante te lo puedo explicar, pero no lo sé. Y en casa no se eliminó el libro de Jueces, con todo lo que es. No se eliminó tampoco las batallas, por si acaso se escandalizan. Pero ¿qué pasa si hemos querido eliminar eso y luego está ahí en la Biblia, ¿no? ¿Qué va a pensar? Que es una parte mala de la Biblia. Toda la Biblia es palabra de Dios. Y yo doy gracias que Jaime lo vivió en su hogar y también lo volvió a hacer con nuestra familia, ¿verdad? Mirad, cuando el padre de Jaime, que murió de repente, luego le hicieron un culto de acción de gracias, le llaman allí, más que de memoria de la persona, de acción de gracias, les preguntaron a los 3 hijos, a Jaime, y su hermano y su hermana, qué era lo que más agradecidos estaban al Señor por algo que hubiese hecho su padre. ¿Qué era lo que más les gustaba de su padre? Y, ¿sabes? No se pusieron de acuerdo. Pero los 3 dijeron que el que fuera tan constante leyendo la palabra del Señor. Y luego entre sí decían, pues, bueno, curioso, no tan curioso. Resulta que los 3 habían dicho más o menos parecido y sin ponerse de acuerdo, de que eso fue algo importantísimo. Y a veces se atrevían a llevar ya como jóvenes a compañeros y sabían que si comían en casa, a continuación habría lectura. Y si había preguntas, si se podían contestar bien y si no, no. Pero a ellos les parecía un privilegio que otros compañeros pudieran escuchar la palabra del Señor así. Y así lo tuvieron por un privilegio cuando hacían memoria de la vida de su padre. Y aquí habéis abuelos y diréis, va, ¿y todo esto qué tiene que ver? Estáis abuelos, ¿qué tiene que ver conmigo? Yo parece que ya he pasado de todo eso. Pues resulta que los abuelos también pueden hacer mucho con los niños. Yo he sabido de algunos, como los padres de Puri, que a veces se presentaban los nietos y como ellos tenían costumbre de su meditación juntos, de su culto de familia, incorporaban a los nietos también. Y algunos de ellos son unos bichos, los hijos de Carmen, que parece que son de los que no aguantan ni 5 minutos sentados. Y sin embargo, allí estaban con el abuelo y la abuela, escuchando cómo leían y oraban la palabra del Señor. Y los tíos, también conocemos una chica que es la única, bueno, una joven que ya va entrando en años, pero es soltera. Y es la única creyente en su casa. Y su madre ha sido más bien muy difícil y tiene una hermana que, como trabaja mucho, porque tiene dos consultas de dentista en 2 sitios, pues a veces le ha dejado algunos días, algunas noches o tardes, noches, a los niños con ella, y ella aprovechaba y decía, esta es mi oportunidad. Tenía de esos libros de arco que parecía que les estaba casi contando un cuento, pero luego los decía, esto no es cuento, estos son historias de la Biblia, bíblicas. Y hasta el chico hizo una profesión de fe, hasta cuándo llegará o si será real, no lo sé, porque era pequeño, pero la tía también aprovechó sus oportunidades. Así que casi no hay nadie que se escape de estas cosas que estamos hablando. Aunque seáis mayores o más jóvenes, todos podemos sacar provecho de ellos. Si volvemos a Efesios 6:4, veréis que yo me he dejado una parte importante, ¿no?, del versículo, precisamente la primera parte. Y diréis, qué lista, menciona lo de la disciplina y amonestación del Señor y no dice lo del principio. Eso podían decir los hijos, ¿no?, por ejemplo. Pues vamos a leerlo todo para ver si también sacamos provecho de esto. Efesios 6:4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Así que eso de provocar a los hijos a ira. Y vamos a leer también Colosenses 3:21.
Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y yo no sé si tengo razón, pero al pensar, pues, ¿cómo podemos provocar a ir a los hijos o cómo podemos exasperarles que llegan a desalentarse? Pues yo pienso que hay algunas maneras. Cuando les regañamos casi sin cesar, es que ya llega a ser casi demasiado. Por eso decíamos que hay cosas que son más importantes y que es así que hay que castigar, como la desobediencia directa, después de haber dicho no hagas esto y el niño lo hace, como la ira, como las malas contestaciones, ¿no? y falta de respeto al padre y a la madre. Si estamos constantemente regañándoles, pues ya no saben ni qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Y si somos muy negativas, yo pienso que eso también, si todo lo que hacen está mal, el niño se desalienta y dice, pues bueno, ¿y qué haré yo que esté bien? ¿No? ¿Qué voy a hacer yo que esté bien? Y yo os puedo decir que en eso he fallado. Y bueno, mi marido me ha ayudado a ver ese fallo. También tiene que ver un poco, quizá más, con los temperamentos. Por ejemplo, si la persona es perfeccionista, una persona que es perfeccionista se exige mucho a sí misma, pero exige a su marido, exige a todos los que están a su alrededor. Y yo me he encontrado, os lo digo de verdad, el Señor me está ayudando, pero ha sido algo que he tenido que ver y tratar de corregir. Pero traer, por ejemplo, mis hijos un dibujo que han hecho y automáticamente ver lo que está mal. Y claro, a lo mejor digo, muy bien, pero esto y esta raya y esto, lo otro. Y Jaime alguna vez me ha dicho, pero por favor, sé positiva, si es que... Eso cuando eran más pequeños. Y él me ha dicho, cuando hacen cosas bien, hay que darles las gracias y hay que alabarles también. Es que no puede ser uno siempre negativo y decir no, esto tampoco, y esto regular. Pues llega un momento que se desalientan y dicen, a esta mamá no hay manera de contentarla, porque nunca parece que podemos hacer las cosas bien. Y otra cosa por la que se puede provocar a ira es si les castigamos injustamente. Y decíamos ayer que no, o antes de ayer, no sé, que no siempre lo hacemos bien. Yo por lo menos no, pero lo bueno es que si nos damos cuenta, lo bueno sería que si nos damos cuenta de que no lo hemos hecho bien, si les hemos castigado injustamente, pues que pidamos perdón. Hay madres que piensan que de pedir perdón a los hijos, de eso ni habla, porque entonces rebaja tu autoridad o no sé qué. Pero yo no estoy de acuerdo con eso, porque a veces me he pasado y he sido injusta, quizá en el castigo, porque como decíamos el otro día, el castigo tiene que ser de acuerdo a la falta, no al mal humor que yo tenga o el nerviosismo que yo tenga. Y entonces, si me he pasado, yo he encontrado de lo más útil, aunque a veces me ha costado mucho, de ir y decirle al niño, y casi siempre con lágrimas, o la niña, lo siento, me he pasado. ¿Y sabéis que eso hace que el otro llore también? Un abrazo fuerte y se terminó. Eso es lo bonito, y se terminó. Pero si les hemos castigado injustamente, si nos hemos pasado, y encima nos quedamos en nuestras 13, como se dice, pues dicen, mamá es injusta porque es que se ha pasado. Pero si somos capaces, porque además de aprender el perdón del Señor, también aprendemos a perdonar y pedir perdón nosotros, de decirles lo siento, sí que me he pasado, perdóname. Y qué alegría cuando el otro, llorando, madre e hijo, madre e hija, abrazados, dice, sí, mamá, yo también me he portado mal, yo también. Y lo bonito es eso, que se zanja la cosa.
y borrón y cuenta nueva, pero cuando hacemos cosas nosotras mismas que no están bien y no rectificamos, pues les va quedando ahí y por supuesto no es provechoso. Y a ver cómo vamos de tiempo. Ana me decía que por qué no había puesto una caja o algo para que pudierais decir vuestras preguntas, y si no queríais así abiertamente en público, en privado. No os lo he dicho de antemano, y esto puede venir un poco de sopetón y no sé si va a salir, pero claro, como decíamos antes, cada familia es un mundo, es diferente, y es verdad que estamos dando las normas que pensamos que es el ideal, pero luego a veces no es tan fácil por las circunstancias en que uno vive de llevar a cabo ese ideal. ¿Tenéis, así con toda libertad, alguna pregunta o algún comentario relacionado a lo que hemos venido hablando hasta aquí? Porque de los hijos de momento no vamos a hablar más ni de la familia, sino que ya entraremos en otros temas muy provechosos y que tienen que ver con el señorío de Cristo, pero como íbamos a dejar lo de la familia, si tenéis alguna pregunta concreta o algún comentario y os atrevéis a hacerlo, hacedlo ahora. ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, pues entonces, lástima que no me he acordado de traer la caja que tienes, ¿no? O ponemos, no sé si tendréis por ahí alguna caja o algo, y podéis hacerlo anónimo si queréis, o si queréis ponéis el nombre, como queréis. Si no hay preguntas, no pasa nada, pues no. Y de todas maneras, esperar, que yo no tengo todas las contestaciones, que si hay una pregunta que yo no sé, diré sencillamente que no sé, no voy a pretender saberlo todo, ni mucho menos. Estoy aprendiendo, todavía, y eso que los hijos son ya algo mayores. Y estaba diciendo, Ana, cuántas cosas, resulta que cosas que no había aprendido mucho cuando ella era más jovencita, al tener otro y otro, las he ido asumiendo y aprendiendo más. Así que, si tenéis alguna pregunta que creéis que podría ser útil para todos, porque también pueden ser preguntas privadas, ¿no? Si queréis, ni siquiera es necesario poner el nombre, pero si pensáis que puede ser provechoso comentarlo en conjunto, pues así lo haríamos. Así que como os he pillado un poco de sopetón, no vamos a hacer eso de las preguntas, pero a ver si encontramos una caja o algo que en caso de querer podéis poner vuestras preguntas allí, y el que se conteste no, pues dependerá de lo difíciles o de lo que, a lo mejor más que detalles, puedo dar lo que creo que es el ideal o la norma, ¿no? Pero incluso pueden ser comentarios, en vez de preguntas. Pues me queda muy poco tiempo. Sí, a ver. Sí. Yo creo que debía ser inmediato. O por lo menos, no sé, espérate, las primeras veces que dices, como hay que decirlo tantas veces, porque igual que decíamos que a nosotros nos cuesta aprender y el Señor con su paciencia nos enseña las mismas cosas muchas veces, lo que es que hay que al menos decirlo inmediatamente. Esto es una desobediencia, ¿sabes? Yo he dicho esto y tienes que hacer caso, porque el Señor le da mucha importancia a la obediencia y la desobediencia. Y esto es una desobediencia. Tienes que obedecer a mamá. Mamá es la que el Señor ha puesto, por ejemplo, para que te guíe a ti. Tienes que obedecer a mamá. O decir directamente, a mí no me hables así, porque es que no lo voy a admitir. Soy tu madre. Y no me hables así, o a papá no le hables así. Y eso es algo que no voy a transigir, que no vamos a dejar que pase. Claro, las primeras veces puede ser verbal, pero si no da resultado, hay que ir más allá.
y sobre todo si el niño es pequeño, que aprenda, pero pronto. Ya dijimos que qué torpes somos. Cuando son chiquitines decimos, el pobre no sabe, es tan pequeñito que no sabe lo que ha hecho. Sí que saben, sí, ya comprobaréis que saben mucho. Vaya cuando quieren entender lo que entienden, si saben más que nosotros casi, saben mucho. Y entonces si tú insistes, esto de hacer lo contrario, que lo que yo te he dicho, esto es desobediencia. Y como al Señor no le agrada, no te lo voy a permitir. ¿Ves? Y pueden haber otras trastadas que hacen que tienen menos importancia, pero esas muy firmes en ello. Y la ira, pues claro, hay niños que tienen un temperamento más fuerte y tiran las cosas con un mal genio y una ira. Hay que irlo corrigiendo. Esto no, ¿sabes? Y qué sé yo, pues llega un momento que un azote bien dado, que no tiene por qué ser un palizón, es lo que decíamos, es de acuerdo a la falta, pero no un palizón. Pero si te lo he dicho y no entiendes lo que quiero decir esto. Y insistir en ello. Y hablábamos ayer también de la constancia, ¿no? Que si hoy le digo que está mal y mañana lo oigo y me hago la tonta, pues resulta que el niño no sabe. No sabe, le desorientamos, no sabe del todo si está mal o no está mal. Si hoy le regaño y mañana no, pues vaya lío. Hemos de ser constantes, cosas que tengamos claras, que esto hay que enseñar al hijo, pues persistir y persistir. Claro, estas cosas son más importantes, pero como anecdótico os diría que yo estaba harta al chico de decirle que cuando viniera del colegio se pusiera las zapatillas de estar por casa, porque, no sé, se metía en todos los charcos y venía, aquí no llueve tanto, pero venía con unas zapatillas de deporte, con una cantidad de barro y de todo, y siempre se le olvidaba, pero Andrés, ¿para qué sirven las zapatillas? Y nada, no había manera. Entonces sí, cuando ya por fin se lo decías, se las llegaba a poner. Un día no es un castigo eso muy fuerte, pero se me ocurrió escondérselas. Y después de un rato de llevarlas, las de deporte, pensó, ay madre, que no me he cambiado las zapatillas. ¿Dónde están las zapatillas? Y no las encontraba. Y tenía un apuro. Entonces ya era consciente de que estaba haciendo lo que no debía hacer y preguntaba a una hermana, preguntaba a la otra, ¿tú sabes dónde están las zapatillas? ¿Tú sabes dónde están las zapatillas? Y nadie sabía dónde estaban las zapatillas. Y por fin me dijo algo a mí, o alguno de los otros hijos dijo algo a mí, y llegué a decirle, sí, yo sí que sé dónde están las zapatillas, yo te las he escondido. Y lo había pasado tan mal que le dio una rabia. Estaba como enfadada, como diciendo, ¿y por qué me las has escondido? ¿Y por qué? Y yo dije, ay, porque es que parece que no las necesitas, porque es que nunca te las pones. La verdad es que fue un poco fuerte para él, porque se ve que al final ya estaba casi desesperado de a ver dónde estaban las zapatillas. Parece una tontería, pero le fue útil, por lo menos unos cuantos días se acordó de ponerse las zapatillas enseguida. Luego podía ser que se olvidó otra vez, porque hay que repetir tantas cosas, pero gracias a Dios que aprendemos del Señor que eso lo hace Él con nosotros. Y tiene mucha paciencia y mucho amor, y sigue enseñándonos lo que nos conviene hasta que lo aprendamos. Si es que lo aprendemos, a lo mejor no lo aprendemos del todo hasta que estemos en la presencia del Señor. Ya que ha habido alguna valiente, ¿hay alguna cosa más que queréis decir o comentar? Porque vuestras experiencias también valen, ¿Sí? ¿Alguna cosa? Pues el siguiente tema solo lo voy a poder introducir, porque ya solo faltan casi 10 minutos. El siguiente tema es algo distinto porque tiene... Uy, ¿y dónde lo tengo? A ver. Pues no lo sé, lo he perdido. Tenía que ver con el uso del tiempo. Aquí. ¿Veis? Ya lo encuentro. Es que sobre todo para acordarme de las citas es importante el señorío de Cristo en nuestro tiempo. No quiero decir, a ver si lo digo bien.
en el tiempo, en cómo usamos el tiempo que el Señor nos da. Es un punto interesante, importante, porque siempre pensamos en el tiempo como nuestro enemigo, ¿no? Yo por lo menos. Yo no sé cuándo voy a aprender, pero si es que me hago un esquema de las cosas que quiero hacer, siempre parece que pongo más de las que en realidad soy capaz de hacer. No sé por qué me pasa eso, ya debía haber aprendido, ¿no? Así que sí que a veces el tiempo parece mi enemigo, nuestro enemigo. Y a mí lo que me llamó la atención mucho pensando en esto del tiempo es que el Señor Jesús, que resulta que Él es eterno, quiso someterse al tiempo y se hizo un niño y un hombre sujeto al tiempo. Bueno, tan sujeto al tiempo que cuando ya empezó su ministerio terrenal, tanta gente venía a ser sanado y a que les hablase, que su familia terrenal, puedes levantarte, no me molesta, su familia estaba preocupado y hasta llegaron a pensar que estaba fuera de sí, porque no tenían ni tiempo de comer. Y vosotras que sois madres y yo, lo que nos importa es que los hijos coman. Yo no sé, hay cosas que nos importan, pero que no coman, vaya si... Uy, pensamos que se van a poner enfermos, que si no comen, uy, ¿cómo nos afecta el que los hijos no coman? Muchísimo. Pues María, aun con todo lo piadosa que era, como los otros hermanastros de Jesús, parece que no lo eran. Hasta después de su resurrección, que algunos sí que creyeron en él, pues fueron a Jesús como diciéndole, vente con nosotros, ahí están tu madre y tus hermanos que te llaman, porque pensaban, este está fuera de sí, está dando tanto tiempo a la gente que ni come. Así que se sujetó al tiempo, ¿verdad? Eso sí que demostró. Pero lo bonito es que al terminar su ministerio de 3 años, al terminar su vida que fue muy corta, 33 años, él podía decir que había hecho toda su obra. ¿No es eso tremendo? Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Que había aprovechado bien el tiempo, hizo todo lo que tenía que hacer. Ojalá pudiéramos decir eso nosotras, ¿verdad? Que hemos hecho en la vida que el Señor nos da todo lo que teníamos que hacer. Pues se nos quedan cosas ahí que no llegamos a hacer, por lo menos yo. Y una razón, pues, que se nos da para aprovechar bien el tiempo, usarlo bien el tiempo, nos dice Efesios 5, que vamos a leer, que hemos de aprovechar el tiempo porque los días son malos, sí, malos, y se puede usar mal el tiempo o se puede usar bien. Y estos versículos usan palabras bien fuertes para hablar de cuando no se usa bien. Efesios 5, versículos 15 al 17, ¿quiere alguno leerlos? Por favor. Mirad pues con diligencia cómo hacéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque todos los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entended de cuál sea la voluntad del Señor. Sí, no, hasta ahí. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Habréis oído a lo mejor, y si no lo habéis oído, os lo digo yo, que cuando en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, se habla de andar, quiere decir la manera de vivir. Mirar con diligencia cómo vivís, podríamos decir. No como necios, fijaos qué palabra fuerte, necios. Uno puede ser necio en el uso del tiempo. No como necios, sino como sabios. Y a continuación explica lo que es ser sabio. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y luego sigue otra vez con palabras semejantes. Por tanto, no seáis insensatos. Antes decía necios, ahora insensatos. No seáis insensatos, con insensatez, que se os vaya el tiempo tontamente, sino entendidos. Sabios, entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Los días son malos y las tendencias del mundo
es usar el tiempo de una manera que no es precisamente la que el Señor quiere. Por ejemplo, hay prioridades que la gente tiene que no tienen por qué ser las nuestras. Prioridades económicas, por ejemplo, ¿no? de acumular. Y no es extraño que los que no tienen ninguna esperanza de un futuro con el Señor, de que piensan que todo está aquí, pues piensen, cuanto más tenga, mejor. Hombre, las comodidades nos vienen bien, pero un afán por tener, exagerado, que entonces puede incluir muchas horas de trabajo, puede incluir eso. Eso es una manera necia de usar el tiempo, es ser insensato en el uso del tiempo, esa es la verdad. Porque entonces quedan cosas muy importantes, como hemos venido diciendo, de los hijos, la relación con nuestros esposos, que se van al garete, que no caben. Si usamos el tiempo de otra manera, pues no cabe en nuestra vida. Y tenemos dinero y tenemos trabajo y resulta que no tenemos las cosas principales. Y ya sabéis, la televisión dichosa es que puede comer horas sin darnos cuenta. Y yo no soy tanta gente como para decir fuera la televisión. Yo no sé si la tenéis o no, porque es que como no os conozco no lo sé, pero que hay que controlar por lo menos la televisión, ya lo creo. Se nos pueden ir horas ahí tontamente sin saber cómo, ¿no? Y hay tan poco, no digo nada, pero tan poco que realmente vale la pena en la caja boba, muy poco. Y nuestros niños pueden ir tragando un montón de cosas que no nos damos ni cuenta. Y no solo son las películas, cuidado, no son las películas violentas, casi. ¿Sabéis lo que Jaime no quería que nunca vieran nuestros hijos? Os va a parecer extraño. Los anuncios. ¿Y por qué? Pues porque se creen que eso es verdad, y que necesitas esto, y que necesitas esto, y que necesitas eso, y si no, pues eres un tonto, o yo qué sé. Y decía, no quiero que les coma el cuco esto, y les haga pensar que necesitan todas estas cosas. Y ya sabéis que los expertos dicen que todos esos juguetes que anuncian en la televisión son los que más se venden. O sea, que ya lo creo que les entra, a los niños más de lo que nos pensamos. Son esos los que piden y dicen que quieren, precisamente esos. Y luego hay un deseo de disfrutar, esto es mi vida, pues a pasármelo bien, como sea, a donde sea. Y bueno, si nosotros tenemos disfrute en el Señor, no hay por qué tener esta manera de vivir la vida y de usar el tiempo que no es conforme a la voluntad del Señor. Y no sé si conocéis el versículo de Romanos 12:2, pero valdría la pena mirarlos porque es muy hermoso. Romanos 12, también el versículo 1 vamos a leer, pero sobre todo lo que nos interesa ahora para lo que estamos hablando es el versículo 2. Después de todo lo que ha venido hablando el apóstol, tiene esa frasecita que así que, por tanto, ¿no? Que quiere decir, esto está relacionado con lo que hemos venido hablando. Y ha venido hablando de la obra del Señor Jesucristo y cómo vale para limpiarnos de nuestros pecados y muchas cosas más. Pero así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, en vista de la misericordia tan grande que Dios ha tenido con nosotros, que presentéis vuestros cuerpos, ya no solo vuestros espíritus, vuestros cuerpos, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero el siguiente versículo, y no os conforméis, no toméis la forma de este siglo o de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y habíamos visto en Efesios
no como necios, sino como sabios. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Es decir, en esto del tiempo, no nos conformemos a este siglo. La voluntad del Señor es que ya que ha tenido tanta misericordia en nosotros, no tomemos los moldes de este mundo, sino que nos transformemos, que es como el gusano que se vuelve mariposa, un cambio total por el Espíritu del Señor, que nos hace llegar a desear y a querer la voluntad de Dios, lo que Él quiere, el señorío de Cristo, que no es un tormento hacer la voluntad de Dios. Aquí que dice que es, la voluntad de Dios es agradable, buena, agradable y perfecta. Porque Él sabe lo que es mejor para nosotros, y cuando nosotros nos queremos amoldar a su voluntad, pues no somos unos pobrecitos, sino que es que entonces es cuando empezamos realmente a disfrutar y a vivir, porque su voluntad es buena de verdad. Y si la buscamos y queremos que Él sea el Señor de nuestras vidas, comprobaremos que de verdad es buena, porque Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros y sabe lo que es lo mejor. Un punto más de esto, pero no podemos abarcar todo. Es importante que dejemos que Él sea el Señor de nuestro tiempo, porque la vida es breve. Y lo sabéis eso, ¿no? A lo mejor vosotras que sois jóvenes dices, ¡buah! Si tengo muchos años por delante, la vida es breve, muy breve. Y personas que son mayores dicen, si parece que fue ayer que me casé, si parece que fue ayer que me pasó esto, que me pasó lo otro. Ya sé que son muchos años que han pasado, pero la vida es breve. Y cuanto mayor es uno, más se da cuenta de que hay cosas que parece que fueron ayer y vaya los años que han pasado desde entonces. Vamos a mirar solo un momento en el Salmo 90. Sabéis que este salmo se lee mucho a veces en fin de año, pero no tiene que ser exclusivo de fin de año, ¿verdad? Porque habla de la brevedad de la vida. Por eso se escoge tanto para el fin de año, un año que se ha ido, porque la vida es breve y los años se van y el tiempo se va. Y aquí hay bastantes ilustraciones en este salmo, gráficas que muestran ilustraciones de la brevedad de la vida. Por ejemplo, versículos 5 y 6. Dice, los arrebatas como un torrente. Hemos oído hablar, yo no he pasado ni he vivido ninguna catástrofe de esas, pero cuando llueve mucho, como pasó ahí en Huesca, se lleva todo, en un momento, no hay manera de pararlo. Y es que el tiempo es así, la brevedad de la vida es así. Se nos va la vida como si estuviéramos en un torrente que nos vamos juntamente con las aguas. Se lo lleva todo por delante, los arrebatas como torrente de aguas. Son como sueño, otra ilustración. Un sueño, a veces puede durar casi toda la noche un sueño, porque se repite y se repite, pero un sueño es muy poca cosa, ¿verdad? Muy poca cosa. Y así compara Moisés, que es el autor de este salmo, a la vida. Y luego dice, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Y es que la hierba del campo nosotros la vemos y ni le damos importancia, porque a lo mejor hay una florecilla allí y crece a la mañana y a la tarde se seca. Así de ligero, así de rápido y de breve. Pero luego en el versículo 9, en la segunda parte, acabamos nuestros años como un pensamiento. Anda, eso sí que es una ilustración bien grande. Un pensamiento, si en un minuto, no os habéis encontrado planchando. Parece que el hecho de planchar o algo, hay ciertas labores del hogar que no requieren nuestro pensamiento, que las hacemos automáticamente. Y entonces los pensamientos van por donde quieren. Por cierto, que hay que controlarlos, ¿no? De paso, deciros que a veces es muy bueno poner un cassette de o himnos o algún mensaje. Es un momento apropiado para escucharlo, porque como
es una actividad física que no necesita pensar demasiado, en vez de dejar que los pensamientos se vayan por ahí donde no deben, pues encauzarlos bien. Pero, ¿qué estaba diciendo? Pues un pensamiento, en un minuto vienen 10, 20, no sé cuántos pensamientos. Qué breve es un pensamiento a veces. Y así es la vida. Y resulta que si nosotros no hacemos las cosas hoy, muchas veces lo urgente, las cosas urgentes que tenemos que hacer de cada día, nos impiden hacer cosas importantes que debíamos hacer. Pero como tengo que seguir, y hacer esto, que es imprescindible, hay cosas importantes que dejamos sin hacer. Esa es la importancia de la brevedad de la vida, que si no las hago hoy, a lo mejor mañana es demasiado tarde. Por ejemplo, tenía una vecina que se mudó de bloque, porque nosotros sí vivimos en un bloque que hay 20 vecinos, bastante. Vosotros tenéis casas más pequeñas, muchos de vosotros, que no hay tanto vecino. Pero habíamos hablado con esta mujer algo del Señor, pero no mucho. No suficiente como para quedarte, pues yo creo que el plan de salvación le ha quedado claro. Luego ella ya decidirá si quiere aceptar al Señor o no. A mí me daba la impresión que no había sido suficiente. Y decía, la tengo que ir a ver, y no la fui a ver, y se murió. Y estando en la casa con otras vecinas que también habían ido, porque también la conocían, yo pensaba, Señor, es que no te he hecho caso y no he venido a tiempo a hablarle a esta mujer. Pero entonces el Señor puso en mi corazón, a estas otras hay que hablarles ya. Y junto con otra vecina que era creyente, que vivía en el piso de abajo, que quizá la he mencionado, y ya está con el Señor, ¿veis cómo la vida es breve? Decidimos que íbamos a tener reuniones de señoras en el bloque, y lo tuvimos por bastante tiempo hasta que el Señor nos mostró que debíamos dejarlo. Pero porque dijimos, es que eso de decir, sí, ya le hablaré del Señor más para que entienda el camino de salvación, a veces es demasiado tarde, porque la vida se nos escapa y las oportunidades también. Y a veces queremos visitar a un enfermo y decimos, sí, ya le visitaré. Si no vas a su momento, se puede poner bien, y ya luego no pega mucho la visita, porque si está bien, pues ya no pega. O puede irse con el Señor y te quedas mal y dices, vaya, había dicho, le tengo que visitar, y no le he visitado. Y ahora ya no puedo hacerlo, porque la vida es breve y las oportunidades se nos van. Así que debemos pedirle al Señor que nos ayude a organizar nuestro tiempo de manera que sí que no nos arrebate lo urgente, ¿no? Sino que también podamos hacer cosas importantes que el Señor nos va diciendo que son importantes, y saber cómo manejar nuestro tiempo de manera que no seamos necias, ni seamos insensatas, sino sabias y entendidas de cuál es la voluntad de Dios. Y sobre todo si tenemos al Señor en cuenta, si creemos que Él nos ha comprado por un precio muy alto, que le pertenecemos, pues no podemos usar el tiempo como nos da la gana y quedarnos tan panchos. Los que no conocen al Señor sí que lo usan, posiblemente neciamente, pero como a ellos les parece. Pero ya que queremos que Él, Jesucristo, sea el Señor de nuestras vidas, pues no podemos usar nuestro tiempo así, neciamente, y dejar que se nos escape la vida, porque se nos escapa, queramos que no, se nos escapa. Hay que hacer hoy lo que el Señor nos va mostrando que hay que hacer, ¿no? Con su ayuda y saber. Bueno, hay algunos puntos más que mañana, quizás repasando esto, veremos, pero que el Señor nos ayude para que traigamos al corazón sabiduría, sepamos contar nuestros días, como dice ese mismo salmo, de manera que traigamos a nuestro corazón sabiduría. Que el Señor nos ayude en estas consideraciones y busquemos su ayuda para ver hasta qué punto podemos, con su ayuda, aplicar algunas de estas cosas a nuestra vida. Gracias por escucharme.